12:18, estamos ya en los estudios y le damos la más cordial bienvenida al doctor Guillermo Ochoa, quien es especialista de Derecho Público, además docente de la Universidad de la SUAY. Muy buenas tardes. Juan Fernando, un gusto nuevamente de poder visitarles en el radio y un saludo cordial a toda la audiencia de la ciudad de Cuenca. Lo hemos invitado precisamente y dada la especialización que usted tiene en Derecho Público. ¿Por qué? Porque por estos días se ha venido discutiendo, aunque ha perdido relevancia con tantos casos de corrupción, tantos casos en la Asamblea, etcétera, etcétera, lo que se dijo que se piensa hacer con la Contraloría General del Estado. En otra entrevista con usted precisamente hablábamos de las posibilidades que tendríamos cuando de la Contraloría General del Estado hablamos, es decir, ¿qué hace la Contraloría General del Estado? Pero ahora se discute si se debe convertir esto en un tribunal de cuentas. ¿A qué o cómo entender este modelo propuesto incluso desde la misma Contraloría? Gracias, Juan Fernando. Efectivamente, el 17 de enero, el doctor Pablo Celi, Contralor General, presentó al presidente de la República un proyecto en el cual su intención es reformar, hacer un cambio institucional al sistema de control, sistema de auditoría gubernamental, precisamente para fortalecer la, pensaría yo, diezmada facultad de control sobre el uso y el abuso de los recursos públicos. Efectivamente, esa propuesta presentada por el doctor Celi, entre otras consideraciones, incorpora un tribunal de cuentas que a la larga viene a reemplazar la figura del Contralor General del Estado. Yo creo que la propuesta es bien intencionada del Contralor, sin embargo, notaremos que hay algunos escollos jurídicos para que, bueno, esta propuesta vea la luz. Yo digo que es muy bien intencionada porque, entre otras cuestiones, trata de rescatar la facultad de control previo en materia de contratación pública, que, bueno, todos sabemos que le fue quitada a la Contraloría y ya vemos las consecuencias que nos ha traído al Estado. Doctor Ochoa, pero más allá de crear quizás este tribunal de cuentas, como se lo ha denominado, ¿no es más fácil ir al campo de la reformulación de las competencias de la Contraloría General del Estado? Dice muy bien, Juan Fernando, yo en eso concuerdo con usted. Yo pensaría que generar e incorporar un nuevo órgano, en este caso el Tribunal de Cuentas, a pesar que la idea es interesante, y para ello incluso el doctor Celi ha suscrito un convenio de cooperación interinstitucional con el mismo Tribunal de Cuentas español para conocer su realidad. Sin embargo, pensaría que, y es importante, reinstitucionalizar la actual Contraloría, y entre parte de esa reinstitucionalización es, desde luego, fortalecer el control previo, desconcentrar la Contraloría fundamental. ¿Para qué? Para que de pronto esa facultad sancionadora total pueda ser desconcentrada en otros órganos, pero de la propia Contraloría. Recordemos que al final del día, esta dirección de responsabilidades con sede en Quito es la encargada prácticamente de imponer los actos administrativos sancionadores a los funcionarios públicos por las responsabilidades que hayan sido identificados. Entonces yo pensaría que fortalecer sería un camino muy interesante a este órgano que ha estado muy a la baja últimamente y seriamente cuestionado después de todo. Efectivamente, y el tema se vuelve complicado. Nuevamente, y cabe preguntar, en su análisis jurídico, usted ya mencionó que se va a encontrar con algunas dificultades en el campo legal. ¿Cuáles serían estas dificultades que usted mencionó, pero no dijo cuáles serían? Efectivamente, Juan Fernando, al momento de presentar el proyecto de ley, el Contralor
ante el presidente de la República, se pensó, y ese sería un camino interesante, de que se conforme una comisión jurídica para que fije el camino necesario para que se pueda dar luz verde a esta eventual reforma de un tribunal de cuentas. Sin embargo, adelantándome, nótese lo siguiente: nuestra Constitución crea a un órgano y ese órgano se llama Contraloría General del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que ese órgano forma parte de la estructura de la Constitución. La estructura es un cuerpo. Por lo mismo, si es que nosotros quisiésemos incorporar un nuevo órgano llamado Tribunal de Cuentas en reemplazo de la Contraloría, ya no sería un simple referéndum. Estaríamos abriendo la posibilidad ante una asamblea constituyente, porque nuestra Constitución en ese paso, en ese campo, efectivamente nos va a decir que en esos supuestos de alterar la estructura de la Constitución, ya no sería la Asamblea Nacional Común la que conozca esas reformas, porque son reformas medulares que cambia un modelo institucional del control. Usted es abogado, usted es especialista en derecho público, usted no es político, pero vamos a ver si podemos entender las teorías conspirativas. Siempre se dice de que están buscando la manera de empujar a una asamblea constituyente a una muerte cruzada. Sería una excusa perfecta según lo que usted ha explicado. Ahí está una alternativa interesante, ¿no? Porque después de todo, es un órgano fundamental, la Contraloría, el órgano de control de recursos públicos. Usted ve en muchos espacios internacionales este órgano se encuentra presente. En el modelo colombiano tenemos Contraloría, en el modelo chileno tenemos un órgano prácticamente híbrido, porque tenemos al Contralor, pero también tenemos Tribunal de Cuentas, vea usted. Pero todos ellos están presentes en la estructura constitucional. Ese no es la excepción del caso ecuatoriano, pero ya nuestro texto constitucional ya deja claramente señalado: en caso de alterar la estructura de la Constitución, que estaríamos alterando, en este caso tendría que abrirse el paso para una asamblea constituyente. De ahí entonces que cobra mayor relevancia fortalecer al órgano que ya tenemos, si es que no quisiéramos abrir la posibilidad para una asamblea constituyente. ¿Es mucho más fácil fortalecer a este órgano que es la Contraloría General del Estado? Efectivamente, ya tenemos el órgano. Reinstitucionalizarlo sería lo más inmediato. Desconcentrarlo, fortalecer los elementos del control previo, del control continuo y del control posterior. De ahí, por decirles, si es que hablamos de desconcentrar, daríamos la posibilidad hasta para que existan procedimientos sancionatorios mucho más dinámicos y que en alguna medida podamos tener respuesta mucho más efectiva y no muchos procesos duerman el sueño de los justos al momento de aplicar sanciones administrativas, sanciones o responsabilidades civiles culposas y hasta las predeterminaciones índole penal. Entonces yo creería que en este caso el fortalecimiento es un camino mucho más próximo y más propicio para la realidad constitucional ecuatoriana. ¿Cuál sería el camino para fortalecer? ¿Necesitamos una reforma constitucional que quizás pase por la Asamblea Nacional? ¿Se puede hacer esto vía algún decreto? ¿Cuál sería el mecanismo idóneo para acelerar el robustecimiento del trabajo de la Contraloría para que finalmente ésta cumpla el papel que los ecuatorianos exigimos? Una obra pública sin corrupción, un ejercicio del derecho público sin tintes donde de alguna manera cada quien busca su cuota. ¿Cómo lograrlo de la manera más expresa, si cabe el término? Yo pensaría que la reforma legal a esta maltrecha ley orgánica de la Contraloría General del Estado es lo más inmediato. Y usted sugería también al mismo tiempo descentralizar, es decir, desconcentrar, dar de alguna manera más autonomía a las diferentes contralorías a nivel país. Así es, de tal manera de que todo ese peso que reposa en Quito para imponer sanciones pueda también ser compartido
por las direcciones provinciales. Entonces, en ese sentido, bueno, la normativa va a dar respuesta mucho más efectiva a todas estas formas de responsabilidad. Después de todo, el proyecto presentado por el Contralor, como digo, es una idea interesante que busca precisamente cambiar un modelo de control y adaptarlo a las nuevas formas y lineamientos de control gubernamental que ya existen en otros modelos. Sin embargo, la forma de implementarlo requiere activar mecanismos constitucionales que tal vez no estaríamos preparados actualmente y por el momento político, por el momento coyuntural y político, efectivamente. Tal vez la alternativa más a corto plazo sea realizar una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y fortalecer a la Contraloría, desconcentrar las funciones del Contralor, evitando de que esa facultad sancionadora de sanción final no repose solamente en el Contralor. Porque ya hemos visto lo que ha pasado. Cuando existe un abuso de poder, entonces ahí escogemos y elegimos a dedo a quién imponer o no imponer la sanción, a quién predeterminar penalmente y a quién no, a quién inicio procesos de control y a quién no. Entonces, en ese plano y en ese sentido, el esquema jurídico nos va planteando esa alternativa, mi querido Juan Fernando. Pensaría así, ¿no? Para finalizar, quisiera contar con su opinión. Yo creo que lo que hemos hablado ha sido relevante y ojalá pudiera esto llegar a los oídos de los funcionarios capaces de alguna manera mover las fichas claves y necesarias para cambiar la realidad del país. En el arca abierta hasta el justo peca. Así es. Es decir, que poner demasiado peso sobre una sola persona, en este caso el Contralor, da la posibilidad que se repita lo que hoy por hoy seguimos aplastando en cada pulgada del Estado y sigue saliendo. Así es, Juan Fernando. El tema del exceso de poder, ya vemos lo que ha sucedido. En una entrevista pasada yo hablaba de que esta Contraloría es un superórgano, porque maneja el control de recursos públicos. Entonces, en ese sentido... ¿Y quién les vigila? ¿Quién les maneja a ellos? Exactamente. Ese es el tema. Entonces, ya vemos de que esas faltas de controles nos ha dado unas malas experiencias con un funcionario ya viviendo en Estados Unidos y que manejaba a dedo la Contraloría. Y que manejaba muy buenos carros que yo no sé hasta ahora cómo Así lograba es. pagar estos carros. Así es. Y vea usted... nunca ha llamado ni la atención de la Fiscalía, ¿no? Así es, Juan Fernando. Y vea usted, la idea del Contralor es interesante, como digo, porque para lograr esa desconcentración se crea un órgano colegiado compuesto de varios actores, representante de la función legislativa, un representante asimismo de la presidencia, 2 de la ciudadanía y 2 de carrera de la propia Contraloría, para que genere este nuevo órgano llamado Tribunal de Cuentas. La idea es interesante, como digo, buscando siempre la desconcentración, pero el camino para lograrlo va a ser lleno de escollos, ¿no? La política siempre tiene lo suyo y y rescato las palabras del doctor Guillermo Ochoa, quien nos acompaña a esta hora del mediodía. Políticamente no es el momento. Políticamente puede generar esto, que todas las teorías conspirativas que se han venido alimentando cobren vida y cobren quizás lo que se ha venido haciendo y rescatando en un país que aún no terminamos de entender cómo se manejó durante una década. Gracias, doctor. Un gusto, Juan Fernando, un gusto a la radio, un saludo cordial. Seguimos en breve. Usted escucha La Hora Clave a través de la frecuencia de la W. Inicia publicidad en la W.